Es una batalla constante y en la que no tenemos que bajar el listón. La situación, pues vamos mejorando, pero hay mucho todavía por hacer. Al Servicio Andaluz de Empleo nos llegan bastantes ofertas destinadas a personas con discapacidad, pero es cierto que muchas de esas ofertas no son todo lo adecuadas que deberían. Nuestra labor ahí se centra en la vigilancia de las ofertas que nos llegan. Primero, que no se discrimina a las personas discapacitadas y segundo, que la oferta es una oferta verdadera. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, qué alegría estar en un nuevo episodio de esto que se llama Las Voces de la Inclusión, el podcast de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla. Nos complace saludarte y darte la bienvenida para que disfrutes de esta gran apuesta sonora por la visibilidad de nuestro colectivo en la capital andaluza y su provincia. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros semana tras semana, todos los miércoles desde las 11 de la mañana para conocer a un nuevo invitado o invitada a los micrófonos de esto que se llama Las Voces de la Inclusión. En esta oportunidad tenemos de invitado al director de la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral de la Junta de Andalucía, el señor Antonio Tallante Ruiz. Bienvenido, Antonio, a Las Voces de la Inclusión. Hola, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y para quienes nos están escuchando, ¿quién es Antonio? Él es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada y es funcionario del Cuerpo del Estado de Gestión de la Administración de la Seguridad Social puntualmente desde el año 1988, es decir, hace 36 años. Y últimamente en la dirección que se ha dedicado en todo esto de la detección del fraude de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga, la provincia de Málaga. Esto inmediatamente anterior a lo que hoy ocupa como director general de Intermediación y Orientación Laboral de la Junta de Andalucía. Todo esto con Big Data, ¿no? De todo lo que es inteligencia artificial. Rápidamente no me detuve a leer todo lo que este hombre ha hecho y luego de esta pequeña biografía de nuestro invitado nos vamos con la frase de la semana. Y dice así: la discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad. La discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir. Esto lo dijo Neil Marcus. Bien, Antonio, su percepción sobre esta frase del día aquí en Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Bueno, no es una frase fácil, es una frase que da mucho que pensar. Creo que, al menos yo la he interpretado así, creo que en la vida, en todos los retos que nos van surgiendo, pues se pueden afrontar de dos formas, de una forma cerebral, de una forma práctica, pragmática, pero también de una parte con emoción. Yo creo que lo que nos dice esta frase es que, aparte del aspecto pragmático, hace falta tener arte para afrontar en la vida todo lo que nos viene y especialmente una situación de discapacidad. Es cierto. Entrando ya en lo que nos convoca para esta ocasión, quisiera empezar preguntándole por un tema muy importante para nuestro colectivo con discapacidad y compete al tema de la inclusión laboral en Sevilla y toda su provincia, más de 100 municipios, ¿Cómo estamos en el tema del cumplimiento de la normativa de empleo en las personas con discapacidad? Bueno, y el Servicio Andaluz de Empleo no tiene las competencias totales sobre la vigilancia de la situación laboral de los trabajadores discapacitados en Andalucía. Es una labor compartida entre el Ministerio de Trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Inspección de Trabajo y el Servicio Andaluz de Empleo, que es al que yo represento. Es una batalla constante y en la que no tenemos que bajar el listón. La situación, pues vamos mejorando, pero hay mucho todavía por hacer. Es cierto, es un trabajo que debe ser constante, permanente, esa vigilancia, esa inspección, esa auditoría, esa, digámoslo así, esa concurrencia de cuánto se está haciendo, cómo se está haciendo las cosas. Yo quiero contarle un caso precisamente que desde COSENFE Sevilla, siendo nosotros la voz del colectivo con discapacidad física y orgánica de la provincia, ese caso específico tiene que ver con la adaptación de un puesto de trabajo para una persona con discapacidad. Se solicitó una oferta para desempeñar la labor de administrativo y COSENFE Sevilla presenta al candidato que cumplía esos requisitos de la oferta laboral. El candidato es usuario en silla de ruedas. Por sorpresa, la empresa, al convocarle a la entrevista, se encuentra con que el puesto de trabajo no estaba adaptado para este tipo de discapacidad. Si bien es cierto que usted lo acaba de mencionar, esto lo lleva a la inspección de trabajo, el tema de la vigilancia y demás, la accesibilidad universal, ¿cuál es la posición que tiene el Servicio Andaluz de Empleo frente a estas situaciones tan graves y tan complicadas para una persona con discapacidad que tiene la esperanza de conseguir un puesto de trabajo? Bueno, al Servicio Andaluz de Empleo nos llegan bastantes
ofertas destinadas a personas con discapacidad, pero es cierto que muchas de esas ofertas no son todo lo adecuadas que deberían. Nosotros ahí realizamos una labor de vigilancia, de forma que si una empresa presenta una oferta por una persona de discapacidad, comprobamos que es una oferta verdadera y que no pretende, entre comillas, cubrir el expediente. Por eso vigilamos que esa oferta se adecue a lo que son los perfiles ordinarios de la empresa, y si no es así, inmediatamente lo ponemos en conocimiento del trabajo para que actúe como corresponde. Igualmente, si una vez seleccionado un candidato fuese discriminado por razón de su discapacidad, también por supuesto lo pondríamos en conocimiento del trabajo. Nuestra labor ahí se centra en la vigilancia de las ofertas que nos llegan. Primero, que no se discrimina a las personas discapacitadas, y segundo, que la oferta es una oferta verdadera, no una oferta con un perfil de imposible cumplimiento para utópica. Claro, para justificarse de que yo no puedo contratar a una persona discapacitada porque he hecho una oferta al SAE, pero no me has mandado, no hay candidato, cuando lo que han hecho es presentar una oferta de unas condiciones tales que no la aceptaría nadie o que nadie reuniría los requisitos. Eso es lo que realmente vigilamos. Como para que nadie la coja. O para que nadie la coja porque las condiciones son muy penosas, o porque tiene unos requisitos que tienes que ser profesor, saber alemán y latín y 3 años de experiencia. Y 3 medallas olímpicas. Claro, entonces pues hay algunas de cumplimiento imposible. Eso es lo que intentamos que no se produzca, y luchamos contra eso. Esa labor es muy importante precisamente porque de la vigilancia se sabe cómo está el tema de la inclusión laboral en Sevilla y su provincia. Existe una marcada relación, Antonio, entre la formación profesional para el empleo y la calidad de los empleos que acabamos de mencionar a personas con discapacidad. Esto quiere decir que a mejor calidad de formación, pues mayor probabilidad de tener un empleo en condiciones favorables en todos los sentidos. Por esto, desde COSENFE Sevilla hemos detectado que la formación profesional para el empleo no cuenta con ciertos apoyos, por ejemplo, el de intérprete de lengua de signos para las personas con discapacidad auditiva, personas sordas, de orientadores o tutores especialistas en personas con discapacidad cognitiva, los autistas, los Asperger, entre otros casos puntuales, que les permita, por supuesto, acceder a esa calidad de empleos. Antonio, ¿cómo se está trabajando desde el Servicio Andaluz de Empleo, entidad que usted en estos momentos direcciona, preside, precisamente para ofrecer soluciones de inclusión laboral a estos temas tan delicados y puntuales para las personas con discapacidad en Sevilla y su provincia? Bueno, pues al hilo de una precisión que te voy a hacer, puedo facilitaros información. Primero, si bien soy director general de Intermediación y Orientación Laboral, no presido el SAE. El SAE lo preside formalmente la viceconsejera de Empleo, ¿vale? Y esto me viene al hilo para decir que, aunque el SAE no llevamos cuestiones de formación, la pregunta que plantea es muy importante, porque efectivamente la mejor política activa de empleo que hay es la formación. Y puedo transmitirte que no desde el SAE, pero sí desde la Consejería de Empleo, se ha promovido para que el Parlamento de Andalucía haya aprobado una proposición no de ley en la que se insta a la Consejería de Empleo a hacer una convocatoria específica de formación para personas con discapacidad. Entonces, a raíz de esa proposición no de ley, se va a formar un grupo de trabajo a donde se van a invitar a las asociaciones frente a las personas discapacitadas para, precisamente, con la participación de todos los agentes sociales, organizar una convocatoria específica para personas de discapacidad a la mayor brevedad. Eso es una buena noticia, así es. Excelente. Ya entrando un poco al tema del dato y de la cifra de cada semana que traemos en nuestro podcast, existe un porcentaje de plazas ofertadas en el empleo público y la empresa privada, puntualmente para personas con discapacidad de al menos el 2% de una plantilla aproximada de 50 trabajadores. Eso se recoge en el artículo 42 de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Laboral, que es el Real Decreto Legislativo 1 del 2013 del 29 de noviembre. ¿Cómo se está supervisando ese cumplimiento del baremo, Antonio, para que la inclusión laboral sea efectiva a las personas con discapacidad? Sí, como te mencionaba antes, al SAE nos llegan ofertas para la contratación de personas discapacitadas y te me decía que algunas de ellas no eran todo lo correctas que nos gustaría. Nosotros desde el SAE lo que sí hacemos es vigilar y apoyar a aquellas empresas que finalmente no consiguen contratar personas discapacitadas. Eso se hace mediante la imposición a las empresas de hacer o de cumplir con unas medidas alternativas, que pueden ser de dos tipos. Aquellas empresas de 50 o más trabajadores que no contratan personas discapacitadas, alternativamente pueden contratar algunos servicios con centros especiales de empleo, con lo cual de forma indirecta están creando empleo a personas discapacitadas. O una subcontratación, digámoslo así. Claro, puede ser un centro laboral. Claro, puede ser un centro especial de empleo que preste, un servicio de limpieza, un servicio de reprografía,
hay múltiples centros especiales de empleo y las empresas acuden a ellos, utilizan sus servicios y eso se considera una medida alternativa a la contratación directa de personas discapacitadas. Otra forma de hacerlo es mediante la donación de una cantidad de dinero a fundaciones que se dedican a promover empleo a personas discapacitadas. Nosotros lo que hacemos es vigilar a aquellas empresas que optan por esas medidas alternativas, pero previamente comprobamos que no han podido realmente contratar personas discapacitadas. De manera que si vemos que efectivamente no han podido contratar a esa persona discapacitada, admitimos esas medidas alternativas, pero para ello tienen que hacer una oferta de empleo real, que quede realmente vacante. Sí, ajustada a la realidad. Ajustada a la realidad del mercado de trabajo y ajustada a la realidad de cómo es esa. Que no pidan unos perfiles que no existan en la empresa o que no existan en el mercado. Claro, y ahí es donde me surge la pregunta, fuera del libreto, usted dice que deben tener unas razones fundamentales para no contratar a personas con discapacidad. Es simplemente el haber presentado una oferta y que la oferta quede desierta. Te puedo poner un ejemplo. Pues recientemente un periódico de ámbito nacional necesitaba cubrir ese 2% y no lo tenía, y tenía medidas alternativas, ¿vale? Y la propia empresa pues no estaba contenta con esa medida alternativa por responsabilidad social de la propia empresa. Decía, oye, nosotros queremos tener personas discapacitadas por responsabilidad social corporativa nuestra. Y es cierto que presentaban las ofertas y quedaban desiertas. Bueno, pues dije, ¿pero qué necesitaban? ¿Periodistas con discapacidad? Bueno, necesitaba un perfil muy específico. Un perfil muy específico. Porque tampoco, pues hoy en día pues tienes que ser periodista, pero tienes que saber de redes sociales, tienes que saber de fotografía, de páginas web. Sí, hoy un periodista lo de menos casi creo yo que es lo de redactar. Si no es así me corrige. Bueno, y es que quiero hacer una puntualidad sobre el tema de si es periodista con discapacidad, porque aquí donde estamos grabando en este momento, querida audiencia, que es dentro de la isla de la Cartuja, estamos muy cerca de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Son vecinos ustedes acá. Y hay formación, se está formando periodistas con discapacidad, incluso ya hay profesionales de periodistas con discapacidad. No, refiero a este caso porque se hizo un esfuerzo y se encontraron personas con discapacidad que reunían los requisitos y a día de hoy ese periódico ha contratado a esa persona con discapacidad. Es decir, que se trata también de esforzarse un poco, no de simplemente dentro de la oferta la tramito de forma rutinaria y se queda desierta. Exacto. Y en este caso la empresa dice, no, es que yo no me gustan estas medidas alternativas porque yo como empresa, incluso también como imagen como empresa, quiero tener una imagen inclusiva. Entonces, bueno, nosotros por supuesto estamos dispuestos a colaborar con todas las empresas, solamente a colaborar, sino también vigilar a aquellas que escurrir el bulto. Muy bien lo dice usted, de pronto para hacer la curvatura, la ley. Encuentra uno con los dos perfiles y la vida es. Bueno, por fortuna existe la dirección general que usted preside. Es nuestra obligación. Claro, y muy importante para que las personas con discapacidad sí sientan que hay una vigilancia, sientan que hay un acompañamiento, sientan que también existe esa obligación del cumplimiento de la norma, ¿no? Sí, claro. La norma para nosotros es fundamental, ¿no? O sea, el cumplimiento de la legalidad es lo que nos rige como SAE, como institución, como consejería. Es nuestro motivo. Luego se pueden hacer las cosas mejor, pero peor. Intentaremos esforzarnos todo lo posible, pero partiendo del cumplimiento de la legalidad. Eso es eso. Perfecto. Desde su cargo y función, ¿cuál es el futuro que tiene el programa Andalucía Orienta para las unidades de discapacidad? Lo anterior, se lo pregunto, partiendo del trabajo que se hace desde las entidades del sector de la discapacidad en intermediación, por ejemplo, con lo que hace COSENFE Sevilla, inserción laboral, formación, habilidades y competencias laborales, entre muchas otras. Bueno, el programa de Andalucía Orienta es un programa clásico del Servicio Andaluz de Empleo. Yo creo que ya existía antes de que existiera el propio servicio. Y no sé por qué, es un programa que siempre se está cuestionando, o no, si va a seguir, si no va a seguir todos los años. Siempre la incertidumbre, ¿no? Surge esa incertidumbre. Yo lo que puedo decir es que en lo que de mí dependa y mientras yo esté aquí, el programa Andalucía Orienta va a seguir. Porque así tampoco es que yo haya tomado una decisión. Es una decisión de la consejería, de la consejera, que el programa Andalucía Orienta va a seguir. Pero sí es cierto que se tomó hace años la decisión estratégica de enfocarlo de forma progresiva cada vez más a colectivos vulnerables y personas con discapacidad, de manera que lo que nosotros llamamos desempleados en general, es decir, personas no vulnerables y que no tengan una discapacidad, los pretendemos atenderlos desde nuestra red de oficinas y emplear estos programas que dan un plus para personas que necesiten ese plus de atención. Pueden ser personas en riesgo de exclusión, pueden ser personas con discapacidad física, psíquica,
sensorial. Entonces, el programa Andalucía Orienta va a ir progresivamente encaminándose, primero va a seguir, por supuesto, que la pregunta, se va a mantener, va a mantener y se va a enfocar progresivamente cada vez más a personas en riesgo de exclusión y con discapacidad. Tengo aquí los datos de la convocatoria que salió el pasado día 24 de mayo, o sea, hace unos días, donde las personas con discapacidad, bueno, es una convocatoria por 12 meses, por 30 millones, y las personas con discapacidad ocupan el 31% de ese presupuesto, que es mucho más de lo que representan en la sociedad, muchísimo más. Entonces, significa que metemos un 31% de ese proyecto a personas con discapacidad. De los 700 técnicos que contempla, 224 son para personas con discapacidad, que es pues eso, más de un tercio, cercano al tercio. Es decir, que nosotros estamos poniendo ahí mucho. También es verdad que luego muchos de estos puestos, a veces, he dicho mucho a veces, en fin, depende de los años, muchos no se cubren porque a lo mejor puede faltar capacidad de asociaciones que sean capaces de asumir la gestión de tantas unidades de orientación para discapacidad. Es cierto que algunas veces se quedan desiertas, las convocamos y se quedan desiertas. Y es un problema que, bueno, si me lo permite, voy a aprovechar para hacer una pequeña cuña. Es un problema también de la fortaleza que tiene que tener el asociacionismo de personas con discapacidad, que es fundamental, porque la administración por sí sola no va a llegar nunca, por mucho que se esfuerce, no va a llegar nunca a donde puede llegar una asociación de discapacitados, da igual, hay muchas cosas, el asociacionismo es fundamental. Y es cierto que las entidades necesitan tener la capacidad financiera, capacidad para poder asumir gestiones de este tipo, que son algunas con importes grandes. Y yo sé que ha sido una petición que nos hizo COCENFE Sevilla. Estamos avanzando en el sentido de poder estas subvenciones adelantarlas el máximo posible para que no supongan una carga financiera para la entidad. Si nosotros le concedemos a COCENFE Sevilla que nos ayude en Andalucía Orienta, pero le decimos te voy a adelantar el 50% del dinero y el otro 50% no te lo pago hasta dentro de 12 meses, le estoy imponiendo una carga financiera a COCENFE que no tiene por qué soportar o que a lo mejor no puede soportar porque no tiene capacidad o incluso pone en riesgo a la propia asociación, asume un riesgo que si no sale bien luego, por lo que sea la convocatoria, podría poner en riesgo la supervivencia de la asociación. Entonces, para avanzar en ese sentido, en esta convocatoria de Andalucía Orienta, lo que hemos hecho es aumentar hasta el 75% el dinero que damos como anticipo sin necesidad de justificación. Eso es un gran cambio, partiendo de que el mismo boletín oficial de la Junta de Andalucía de esa fecha que usted dice, la convocatoria el viernes 24 de mayo, que lo tengo acá en mis manos, dice la secuencia del pago será la establecida, es el artículo 6, la forma de pago. Dice, la secuencia del pago será la establecida en el apartado 24, numeral A, del segundo del cuadro resumen de las bases reguladoras del orden del 18 de octubre del 2016. Correcto. Hablando usted, dice que el 75%, aquí dice el 50%, o sea que sí, te lo explico. se suma el 25% del pago inicial. Vamos a ver, la ley de subvenciones establece que el pago será 50, 25, 25. Eso no lo podemos cambiar. Pero lo que sí hemos hecho es que el primer 50 se da cuando se concede la subvención y el otro 25 no es necesario justificar nada, sino que cuando transcurran 6 meses se va a dar el otro 20, sin necesidad de justificar. El proceso pasando de justificación, los primeros 6 meses. Siempre que haya conseguido el 40% del objetivo de atención, pero no tiene que justificar dónde ha invertido el dinero factura a factura, que eso es lo que es un marasmo burocrático para las entidades y para nosotros. Claro, si tú cuando llega a la mitad del proceso me tienes que justificar en qué has empleado el primer 50% y yo no te puedo seguir pagando hasta que no haya revisado eso, se pasan los 12 meses y no te he pagado el otro 25. Entonces lo que hemos conseguido con esta reforma es te adelantamos el 50 al principio y cuando llegue el mes 6 se doy el otro 25. Y al final del año entonces vemos todos los papeles. Eso significa que se va a pagar de verdad 50 a los 6 meses 25 y al final del año el otro 25. No que ahora se demoraba todo al final. Claro, por temas burocráticos. Y eso suponía una carga financiera injusta para la entidad. Esa era la zozobra precisamente que le cae a las entidades, a las asociaciones, a las federaciones. Claro, hay veces que hemos conseguido que por ejemplo, en otros programas se puede hacer un anticipo del 100% o del 80%. En este caso hemos llegado hasta el 75%, que es lo máximo que nos permite la ley. Pero bueno, es un avance, creo, importante. Creo que las entidades lo van a ver de buena gana. Antonio, eso me abre la pregunta que usted como director de esta dirección general me surge, y es que ¿qué otros programas interesantes para la población con discapacidad puede ofertar esta dirección general en favor del colectivo que está tan necesitado de empleo? Pues me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque precisamente COCENFE, a través de sus COCENFE Huelva, de sus sucursales, no sé, sus filiales, las provinciales, sí, o provinciales de Huelva, Sevilla, Almería y Granada, ha participado en un proyecto que para nosotros es muy interesante, que es el proyecto de integrales, se llama Proyecto Integral para Colectivos Vulnerables, donde
por supuesto, entran perfectamente las personas con discapacidad. Estas 4 provincias que he mencionado han participado en ese proyecto y han obtenido subvenciones de distinto importe en función de la provincia, pero vamos, son importes considerables, y es un proyecto que a nosotros nos interesa muchísimo, y animo a todas las personas con discapacidad que vienen con COCENFE o en otras asociaciones que lo hayan podido obtener, se apunten, porque es un programa que en 2 fases permite hacer una formación específica para la persona, una labor de orientación específica para la persona, incluye acompañamiento en el puesto de trabajo para la persona y la posibilidad de obtener un contrato de 4 meses al finalizar el proyecto. Entonces, bueno, es un programa muy potente en el que la Junta ha invertido 200 millones de euros y que esperamos que alcance como mínimo 50.000 personas, algo menos de 50.000 personas. Entonces, bueno, animamos a aquellas personas que tengan ganas de trabajar, que se apunten, bien en COCENFE, bien en cualquier otra entidad. La lista de entidades está en nuestra web y es una opción interesante para aquellas personas que necesiten incorporarse al mercado de trabajo, que no haya tiempo, que no se hayan incorporado o que necesiten una ayuda, un plus especial. Es un programa muy flexible que se adapta a cada persona y que incluso permite pequeñas adaptaciones de puesto de trabajo. Si es una persona con discapacidad física, permite acompañamiento en el puesto de trabajo, una persona que lo necesite, pequeñas compras, un TPV, un portátil, ese tipo de cosas están previstas dentro del programa. También lleva un pequeño incentivo por la participación para la persona. No en el momento de la formación. Aparte de la formación, la persona que participa recibe una cantidad de efectivo también, pues, para pagarse algo, o algunos, por ejemplo, pues alguien que tenga niños no tenga que dejarlo, pues para poder pagar una persona que se quede con los niños y poder asistir. O sea, hay una pequeña beca que va para el participante, para esos pequeños gastos que le puedan surgir, para que no tenga un impedimento para no asistir al proyecto. Así que animo a las personas que puedan escuchar el podcast a que, si están interesadas, lo miren, porque es un programa muy, muy interesante. Bueno, a ti que nos estás escuchando en Las Voces de la Inclusión, @COCENFE-Sevilla, recordamos nuestra cuenta en el canal oficial de YouTube, @COCENFE-Sevilla, te suscribes allí gratis, le activas la campanita y vas a estar enterado semana tras semana de nuestro podcast. Y como ya lo ha dicho Antonio Tallante Ruiz, el director general, que ustedes pueden optar por este tipo de formación y por este tipo de programas para encontrar una inserción laboral en Sevilla y su provincia. Saliéndome un poco del libreto, don Antonio Tallante Ruiz, hay un tema que surge y el cual ustedes, como aliados de COCENFE Sevilla, tuvieron participación pasado 9 de febrero del 2024, y son las ferias especializadas de empleo para personas con discapacidad. Ese 9 de febrero, este servidor, quien tuvo la gran oportunidad, el gran placer de ser el presentador y el moderador de esta segunda feria de empleo que realizó COCENFE, convocó a más de 300 personas y más de 24 empresas y también centros especiales de empleo. Una maravilla, de un rotundo éxito, ¿no? Un rotundo éxito esta feria de empleo, esta segunda feria de empleo, y que incluso ya está dando frutos, porque conocemos ya el caso de Alejandro Rodríguez Granado, un joven con discapacidad cognitiva, está consiguiendo ya una oportunidad de empleo en el Corte Inglés. ¿Cómo desde la misma Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral de la Junta de Andalucía ven ustedes que se realicen continuamente estas ferias de empleo, y que ya a puertas de una tercera que está organizando COCENFE Sevilla, ustedes sean aliados importantes en este trabajo? Sí, como no puede ser de otra forma, desde el SAE estamos encantados de que se celebren todo este tipo de eventos. De hecho, en el que mencionas, pues participó nuestro delegado provincial, Antonio Agustín, estuvo allí con vosotros en la feria, me informó totalmente de cómo marchó, vino encantado. Había participado ya también en la primera y, bueno, que conocemos perfectamente. Nosotros colaboramos en todo este tipo de eventos. Las ferias de empleo son una forma más de avanzar en la integración de las personas con discapacidad y, por supuesto, pues las apoyamos en la medida de nuestras posibilidades, pero sin duda alguna. Me gusta mucho comprometer a nuestros invitados. El compromiso que tiene la Dirección General de Intermediación Laboral para esta tercera feria de empleo de COCENFE Sevilla. El compromiso es con esta feria y con todas las ferias, y podéis contar con nosotros absolutamente. No sé si al final se llegó a hacer, no estoy seguro, porque hablando con vosotros ofrecimos el envío de unas gafas virtuales que creo que no llegaron a ir, y quizás para la próxima feria podríamos prepararlas y enviarlo. Es una técnica para detectar
competencias transversales mediante unas gafas de realidad virtual. Y podríamos hacer algún tipo de adaptación del software para personas con discapacidad y presentarlas en la próxima feria. Podría ser un compromiso para participar con vosotros. Bueno, ahí ya ustedes escuchan ese gran compromiso, una innovación dentro de la Feria de Empleo podría ser para personas con discapacidad. Bien, ya dejando de lado esta parte técnica y porque el tiempo también corre bastante en los medios de comunicación, vamos a hablar de esa parte humana. Queremos conocer el lado humano, personal, de lo que es más allá del funcionario, el director, el profesional, ¿no? ¿Es usted casado con una persona con discapacidad? Sí, cierto. Mi esposa tiene una discapacidad del 49%, o sea que no me es ajeno el mundo de las personas con discapacidad. Claro, convive con ella. Claro. Está normalizado con la discapacidad en su entorno. Sí, bueno, pero no solo por eso, sino que yo qué sé, que en el mundo laboral pues, he tenido muchos compañeros con discapacidad. Uno de mis mejores amigos en Málaga, Pedro, pues es una persona con discapacidad que desde que lo conozco, creo que es por polio, va con muletas. Bueno, ahora ya que está jubilado ya tira más de, ¿cómo se llama esto? Con los coches estos eléctricos. Sí. Que son una maravilla, pero que... Yo uso una de ellas. Claro, es un avance, tecnológico, hay que sumarse rápido. Y bueno, pues un amigo del alma y compañero, tengo que decir, para mí es un ejemplo de persona, porque empezó siendo ordenanza, eso es la categoría mínima que hay en la administración, y llegó, se ha jubilado siendo director de sucursal, lo máximo que se puede llegar. Y una persona que ha ido con esfuerzo y avanzando y empezó de ordenanza, poner la reserva del 2%, entró y ha llegado pues a lo máximo que se puede llegar, funcionariamente hablando. O sea que para mí es un ejemplo primero de integración, pero también de superación, porque al final pues se le pide siempre un plus especial, por mucho que se ponga a su favor siempre, o sea, tiene un plus especial. Yo, por eso mi admiración. O sea que a mi mujer también la admiro, pero por otras cosas. Lo de tu esposa ha sido sobrevenido, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo. Un compañero que te decía Pedro, pues el problema de nacimiento. Lo mismo que ha sido sobrevenido, pero bueno, que al final pues te tienes que adaptar, la vida es así, hay que tirar para adelante. Exacto. Esas experiencias son las que enriquecen por la misma diversidad que existe en la humanidad, ¿no? Fuera de lo laboral, ¿cómo ha sido su relación con la discapacidad? Bueno, ya te lo acabo de decir. Amistades. Bueno, yo sí, bueno, sobre todo, bueno, en la familia, tengo algún familiar también discapacitado, pero bueno, no sé, es que tampoco he visto nunca, no sé, que tendría que pararme a pensar, porque tampoco es que clasifico yo a las personas como con discapacidad, sino, bueno, son personas. Y tendría que ponerme a pensar, decir, ay, pues cuántas personas conozco, pero en fin, pues sabes que me estoy acordando ahora, pues, una de mis amigas, pues tiene un hijo con Asperger, otro compañero de la oficina también tiene dentro del espectro autista, ahora que me estoy acordando, tendría que hacer un inventario, porque tampoco, no sé, yo personalmente, sin etiquetas. No lo tengo. Tendría que hacer un esfuerzo. Estoy acordando ahora de varios compañeros que tienen casi, por ejemplo, hijos. Pues, no sé, sin problema. Yo, en fin, es un tema que quizás hace años pues existía el estigma, pero yo pienso que la sociedad española ha evolucionado. No digo que no haya barreras, ni mucho menos. Hay mucho por hacer, pero hay mucho también avanzado. Eso es una realidad. En los últimos 40 años ha sido un avance importante. Ha sido un avance, sobre todo en el tema de la discapacidad psíquica. Antes se veía como un estigma, como una cosa a ocultar, las personas no salían de su casa, o sea, eso por lo menos en los pueblos, yo soy de pueblo, como has dicho antes, eso está muy superado y, en fin, formamos todos parte de la sociedad. Y la discapacidad, además, que lo hemos venido recalcando episodio tras episodio en el podcast, la discapacidad es una situación normal en la vida del ser humano y que la discapacidad no es una situación que deba ser desconocida o que deba ser relegada porque es algo parte de la esencia humana. Es absurdo. Veía un documental, voy a decir, un documental hace poco, donde los neandertales cuidaban a sus personas con discapacidad. Y estamos hablando ya de, no sé cuántos miles de años. Cuidaban a sus... Ven que eran personas que no hubieran sobrevivido por sí solas, sin embargo, se cuidaban entre ellos, como es lógico y natural, es que eso forma parte de la condición humana, por favor. Es que, en fin, aparte luego incluso por propio egoísmo, ¿dónde está el talento? ¿Dónde está el talento? En una persona discapacitada no está el talento, por Dios. O sea, el talento está donde menos te lo esperas, es que es absurdo. Es absurdo. Pero en fin, bueno, ahí hay mucho por trabajar. Es verdad, y por eso es que semana tras semana hacemos ese goteo permanente de que la discapacidad es un compromiso de todos, es un asunto de todos. ¿Cómo sueña Antonio a una Sevilla y a una Andalucía, siendo usted un hombre de Úbeda, de pueblo, como bien lo decía, más incluyente, más accesible para las personas con discapacidad? Bueno, pues sin barreras, lo resumiría en sin barreras, o sea que esas barreras son barreras invisibles
están ahí más en la mente de las personas, pues que esas barreras poco a poco fueran desapareciendo. Que esa evolución que mencionaba antes que continuara, que de forma natural y que nos encontráramos pues eso, una sociedad donde ese tipo de barreras no existieran. Perfecto. Olvídese por un instante que es funcionario del Estado. ¿Cómo se implica usted día a día fuera de su sitio de trabajo al mundo de la inclusión de las personas con discapacidad? Pues yo no sé, te voy a decir una teoría un poco tonta. Hay quien dice, seguro que fue alguien famoso, que para que los malos ganen solo falta que los buenos no hagamos nada. Llámame romántico, llámame tonto, pero yo pienso que cada uno tenemos una pequeña parcelita de responsabilidad. Y si cada uno en su pequeña parcelita de responsabilidad hace lo que corresponde, al final la sociedad mejora. Entonces yo, si me quito mi cargo y me pongo en mi vida diaria, pues yo en mi parcelita de responsabilidad, oye, pues voy a procurar atender a las personas de esta manera, no discriminar a estas otras, ver con naturalidad y hacer cada uno en su pequeña parcela lo correcto. Yo creo que con eso avanzaríamos muchísimo. Finalmente, ¿cuál es esa voz, entiéndase mensaje, ya que esto se llama las voces de la inclusión, que quiere usted dejarle a la audiencia del podcast Personas con y sin discapacidad para que exista una mayor conciencia de la inclusión? Le transmitiría un mensaje positivo, decirle a aquellas personas que tienen discapacidad que no se rindan, que ánimo, que adelante, que cuentan con el apoyo de muchas personas y de muchas instituciones, y le animaría a seguir luchando por romper esas barreras. Y además les recomendaría que se incorporaran a la asociación. Yo, si tuviera que me viera como discapacitado, que eso es una cosa que nos puede pasar a todos mañana, creo que sí, no sé cómo razonaría, porque uno se pone siempre en la posición, ¿qué haría yo si me pasara esto? Yo creo que una de las cosas que tengo claro es que me apuntaría a una asociación, porque creo que el apoyo de otras personas es fundamental. Pues apoyarme en los demás y también colaborar. Creo que sería una forma de afrontarlo. Preguntas cortas para respuestas rápidas. Una ciudad soñada. Úbeda. Un hobby. La lectura. Un valor para o en favor de las personas con discapacidad. La solidaridad. Muy bien, muchas gracias, Antonio. A vosotros. Gracias, Cocentre. Muy bien, querida audiencia, a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por permanecer cada miércoles desde las 11 de la mañana a escuchar esto que se llama Las Voces de la Inclusión. Soy Claudio Vergara, periodista, comunicador social, persona con discapacidad física, al servicio de todos ustedes. Con gran cariño estoy semana tras semana trayéndoles un episodio nuevo de Las Voces de la Inclusión. Gracias, muchísimas gracias por difundir el podcast en tus redes sociales y hacer del mundo de la inclusión una gran cotidianidad. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.